Bueno, bienvenido o bienvenida. Yo soy Marta y soy una estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales que, me he dado cuenta de que parece que las leyes estén hechas para que la población no las entienda porque, son súper largas. Hay artículos innecesarios en dichas leyes y además hacen un vocabulario demasiado abstracto y demasiado rimbombante para que la sociedad las pueda entender. Así que nada, mi misión es hacerlas entender a la mayor gente que pueda y que al final todos tengamos en cuenta los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos españoles. Hay ciertos temas que conforme te vas adentrando en la vida adulta te das cuenta de que no entiendes y de que no te han explicado hacer. O sea, por ejemplo, la declaración de la renta no la explican en los colegios, o por lo menos a mí. Pero es que ya no, o sea, sin irnos más allá, también, cómo abrirte una cuenta bancaria, tampoco lo explican. O sea, y situaciones que nos pueden ocurrir, como por ejemplo esta, que es, ¿qué tenemos que hacer en caso de que un intruso entre en nuestro hogar? ¿Qué hacemos? Al final, vale, está claro que cada persona reaccionará pues de la manera que buenamente pueda y según el instinto y el carácter que tenga dicha persona en dicha situación. Vale, eso está claro. Pero hay que tener en cuenta que se debe guiar a la población para que lleve unas conductas lo más adecuadas al marco legal que existe en España. Porque al final tú no puedes imponer una ley sin antes que la gente y la población la entienda y la comprenda. Por tanto, que si ni en los colegios ni institutos nos explican cómo defendernos legítimamente en nuestro hogar, después, ¿cómo nos pueden exigir que actuemos conforme a las leyes? Si no lo explican, o bueno, por lo menos en mi caso, en los colegios, ni nadie conozca, explican las pautas que hay que seguir en caso de que alguien entre a tu casa. Así que en este vídeo voy a explicarte los 3 requisitos que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Por si un intruso entra a tu casa y estés protegido por el marco legal y que no te lleven a prisión. Bien, antes de entrar en todos los requisitos, que son 3 realmente, o sea, lo que pasa es que la ley te lo pone súper largo, pero realmente son 3 cositas básicas que tienes que saber y van a estar protegido por la ley. Bien, hay que tener en cuenta que el derecho español se rige por un principio, por muchos principios, pero en este caso por el principio de preponderación. Es decir, que se permite el sacrificio de un valor menor por un valor mayor. Vale, te lo pongo con ejemplos que así estoy segura que lo vas a entender perfectamente. Bien, imagínate que un intruso entra a tu casa y con un cuchillo se lo pone al cuello a tu madre, ¿vale? Y al final estás viendo que su vida está amenazada. Vale, bien. En este caso, vale, ¿qué valor crees que es superior? Simplemente con una noción básica, vale, pues será antes un valor de la vida, ¿vale? Que posiblemente un valor de una lesión que tú le podrías causar a ese intruso, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que sea una lesión. No podría ser la vida del intruso y la vida de tu madre, por ejemplo, porque al final ambas vidas son iguales a efectos de la ley, ¿vale? Por tanto, tú para defender ese valor mayor, es decir, la vida de tu madre, podrás, por ejemplo, dar una patada a las rodillas a dicho intruso, ¿vale? Para así evitar un perjuicio mayor, es decir, que un medio de lesiones al final es menor que la vida, por tanto, esto es legal, ¿vale? Bien, teniendo esto en cuenta, ahora sí que sí, vamos a por el primer requisito que tienes que tener en cuenta por si esto, esperemos que no, algún día te sucede. Bien, el primer requisito es que exista una agresión ilegítima, es decir, una agresión injustificada, ¿vale? Y dicha agresión ha de ser objetiva, ¿vale? Y real. ¿Qué significa esto? Que no puede ser imaginaria, ¿vale? Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Vale, imagínate que tocan al timbre de tu casa y que es el vecino hablando con tu madre abajo, le invitan a pasar y está en el portal, ¿vale? Porque dicho vecino le ha pedido a tu madre un poquito de sal para hacerse una tortilla, ¿vale? Pues tu madre se entra en la cocina, va por sal y tú ya, solo con una agresión imaginaria en tu cabeza de que ya simplemente por el hecho de ver a tu vecino dentro de tu casa, ya te puedes creer con la potestad de agredirle, ¿vale? Pues eso no estaría al final protegido por la ley porque tiene que ser una agresión ilegítima, ¿vale? Pero real, ¿vale? No puede ser imaginaria porque al final
tú no estás viendo que tu vecino, yo qué sé, si imagínate que empieza a robar algo o ves alguna que empieza a amenazar a tu madre, pues evidentemente sí. Pero si solamente estarías esperando, es una agresión que tú estás imaginando y que por tanto no está protegida por el derecho. El segundo requisito es la necesidad racional del medio empleado y de la defensa, ¿vale? Es decir, al final es el requisito yo creo que más famoso, que es el de la típica proporcionalidad, ¿vale? Pero la proporcionalidad en derecho, ¿vale? Hace referencia a las posibilidades de defensa que tenga el intruso, ¿vale? Hay que tener en cuenta esto, porque yo he oído hablar a mucha gente de que dicen, bueno, si el ladrón entra a robar con un cuchillo y yo le amenazo con un arma de fuego, es ilegal. Pues sí, es ilegal, o sea, es ilegal, pero no es comparar en sí las dos armas, es simplemente comparar la situación de defensa que pueda tener el intruso. Vale, que a ver, indirectamente sí que se van a comparar esas dos armas, pero más allá entran múltiples circunstancias, ¿vale? También, bueno, si hay luz, si no hay luz, eso también se tendría en cuenta en caso de un juicio, pero bueno, aquí vamos a lo importante, ¿vale? Y es que tienes que tener en cuenta las posibilidades que tenga de defenderse el intruso. Es decir, sí, o sea, parece... Bien, cambio de ángulo porque se me había quedado sin material el móvil. Bien. Vale, nos habíamos quedado con lo de que o sea, había de dejar que el intruso se pudiera defender, ¿vale? Eso sí, pues parece ilógico, pero bueno, al final en las leyes es así y bueno, yo lo entiendo en la parte de que al final el legislador tiene que poner un límite, porque al final, atendiendo y cogiéndonos a la legítima defensa, en nuestro domicilio podríamos hacer cualquier cosa, al final tampoco es ilícito. Bien, de acuerdo. Ahora ya solo nos queda el tercer requisito, que bueno, que es un poco el menos importante, pues en estos casos no suele dar mucho, que bueno, que al final es la falta de provocación suficiente. Al final nadie provoca que entren a su casa. Por tanto, bueno, en este caso, este requisito lo dejaremos un poquito más de lado. Así que, nada, a modo de resumen, simplemente tener en cuenta de que tiene que ser una agresión ilegítima, ¿vale? Que tú no hayas provocado esa agresión, es una agresión legítima que sea real, objetiva, ¿vale? Y al final la necesidad de la defensa, de defenderte, ¿vale? Con una proporción del medio que tú emplees, siempre dejando un margen para que el intruso se pueda defender, ¿vale? Para tú estar protegido por el marco legal. Así que, a ver, básicamente yo recomendaría que en estos casos, por la general, llaméis a la policía o salgáis de la casa lo antes posible y ya fuera, estando seguros, llaméis a la policía, ¿vale? O sea, al final esto es lo más razonable, es que no vale la pena enfrentaros porque es que vais a tener líos la mayoría de veces después del tema penales y tal, porque bueno, al final todo esto es la teoría, pero después hay que tener en cuenta las pruebas que existan y tal. Entonces mi recomendación es que si veis que un intruso entra y es posible, salís de la casa y llaméis a la policía. Ahora, que no tenéis otra opción, pues bueno, tened en cuenta ver qué tipo de arma, qué tipo de acciones realiza el intruso y tú intentar tener en cuenta no sobrepasar al final pues su arma, ¿vale? De acuerdo, si lleva un arma blanca, pues tú también coge un arma blanca. Y bueno, al final, en tercer lugar, pues si ya es sí o sí, pues al final priorizas tu vida, no a la del intruso. Pero bueno, eso ya sería un caso muy extremo. Pero bueno, básicamente eso. Si os pasara este caso, que espero que no nos pase a nadie, lo mejor es salir y llamar a la policía y ya está. Y si tenéis cámaras de seguridad en vuestra casa, ya está. Así que nada, espero que os haya gustado y os haya servido este mini tutorial de qué hacer. Y nada, si queréis echarle un ojito a esto en el Código Penal, se encuentra en el artículo 20.4. Así que nada,